Què tal? Bona tarda, benvingudes i benvinguts a una nova sessió, la quarta sessió de les Biotocs del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, aquestes trobades que tenim aquí a la Fundació Catalunya La Pedrera. Gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda. Fa realment goig veure la sala tan plena. Sembla el Sant Jordi d'ahir, no? Que estava també tota la ciutat ben plena. Salut. Per encetar aquesta tarda ens dirigirà unes paraules una persona que ha dedicat la seva carrera a l'encreuament entre la gestió pública, la cultura i el compromís social. Una figura clau en institucions com el Teatre Nacional de Catalunya, el MACBA, l'Agència Catalana de l'Aigua. Em refereixo a la directora general d'aquesta casa, la Fundació Catalunya La Pedrera. Sisplau, rebem amb un aplaudiment la Marta Lacambra Puig. Bé, molt bona tarda. De veritat, fa molt de goig veure la sala plena i segurament és per dues qüestions. La primera perquè el bio és una entitat de referència i la segona perquè el tema d'alimentació i càncer és un tema que a tots ens preocupa com familiars, com pacients, com metges, com nutricionistes i per tant sabíem que una de les jornades l'havíem de dedicar a aquest tema. A mi m'agradaria explicar-los que a la Fundació Catalunya La Pedrera, estatutàriament, és a dir, el mandat que tenim com a fundació és treballar en 5 àmbits i un d'aquests àmbits concrets és l'alimentació i la salut. Majoritàriament, tots els projectes d'alimentació i salut els fem amb la Fundació Alícia. Aquí tenim 2 representants, el seu director, Toni Massanés, i la Fabiola Juárez, que és la coordinadora del projecte d'Oncoalícia, que ara explicaré. Ara deu fer primer una prèvia, és a dir, quan la gent confon Fundació Catalunya La Pedrera, Alícia, perquè és una cosa, són 2 coses, som el mateix. El que passa és que durant tots aquests anys ens ha sigut útil a tots que tinguessin 2 personalitats jurídiques pròpies. Però si la directora de la Fundació Catalunya La Pedrera pot explicar el projecte d'alimentació i càncer és perquè fa 20 anys, no ni 1, ni 2, ni 3, fa 20 anys, quasi 21, el Toni i jo vam escoltar en el Baselga explicant que segurament un dels factors més desconeguts que hi havia en la població era la interrelació entre el menjar i el càncer. Des de molts punts de vista. Per un costat, falsos mites sobre el teflon o sobre la carn vermella o el que fos, i per altra banda una sensació de desolació per part de les famílies de pensar l'única cosa que depèn segurament només de mi és com acompanyar en el pacient durant tot el tractament, sigui quin sigui, amb un tema clau que pot fer que aquell tractament sigui més fàcil, més profitós i finalment més nutritiu si sé quins són els elements que tinc a les meves mans per poder ajudar. Per tant, una de les coses que em sembla que és important dir, malgrat que hi pugui haver-hi estudiants de medicina, metges, oncòlegs, nutricionistes, és que nosaltres el nostre primer pensament va ser per les famílies, pel desesper de quan les famílies no saben com ajudar en tot aquest procés. Així va néixer la possibilitat de fer un camp, que al cap del temps ha sigut aquest àmbit Oncoalícia, que és tot l'àmbit de la Fundació Alícia dedicat a l'entorn del càncer. Va començar com un projecte social i científic per adaptar l'alimentació a qualsevol tipus de tractament de càncer a lo llarg de tot el procés.
Ho vam fer de la mà de l'Institut Català d'Oncologia, però després s'ha anat afegint la informació dels diferents serveis d'oncologia dels diferents hospitals de referència de Catalunya. I quan vam començar amb 7 guies que eren recomanacions generals, la importància d'estar ben nutrit i la importància d'hidratar-se, de tenir la consciència de si era millor fer àpats petits o àpats grans, però distribuir a lo llarg del dia. Mites i creences, recordo perfectament quan el Toni em va explicar allò del teflon, em va fer molta gràcia perquè l'únic que no m'hagués imaginat és que la gent podia agafar a tenir-li por a la paella. El tema de la carn vermella, un clàssic. Després vam fer un monogràfic sobre el càncer de mama, càncer de cap i coll, càncer colorectal, càncer de pulmó i càncer de pròstata. I què fèiem? Enviàvem tots els llibres que editàvem, les guies, als serveis d'oncologia, a les sales d'espera, a les clíniques ginecològiques, i allò quedava absolutament diluït. Fèiem més exemplars, editàvem més exemplars, seguien diluïts, perquè no entraven a dintre del que era el circuit ni de la visita oncològica ni de la visita amb el nutricionista. I per tant, el Toni va plantejar que potser el salt qualitatiu que podíem fer era fer una web que també es diria Oncoalícia, en el que, primer de tot, posaríem la possibilitat de que, amb tota la informació científicament contrastada, es pogués anar actualitzant i adequant el contingut del que es disposava, ja no publicat només en les guies, que també estan disponibles en la web d'Oncoalícia, sinó tenir tota la informació actualitzada amb un instrument que està en català, que està en castellà, que està en portuguès i que, en anglès potser, en anglès, i que ens semblava que era una aportació única que podia fer la Fundació Catalunya La Pedrera de la mà de la Fundació Alícia a tot el món al voltant de l'entorn del càncer. Els que em coneixen saben que sempre dic que és el projecte, per mi, més important de la meva vida, perquè no he vist mai de la vida, i fa 20 anys que estic al costat del Toni, més gent agraint-li enmig de la plaça de Bellver, a Berga, enmig de les Rambles, gent que se li acosta i li diu: quan jo no sabia què fer, ni amb les nafres, ni amb la manca de gana, ni amb tots els símptomes que tots els que estem aquí sabem, a obrir aquella guia i veure símptomes i trobar tots aquells consells que el pur sentit comú, amb una facilitat molt alta, de que no cal ser un gran cuiner, sinó tenir sentit comú per fer aquelles recomanacions i per aplicar-les, jo crec que li ha obert l'esperança a molta gent en un moment en el que a les seves mans només hi havia acompanyar en el que un fa 4 o 5 vegades al dia. I que si és un calvari, és un turment, però quan veus que l'has encertada, doncs és una petita alegria. En aquesta web d'Oncoalícia, finalment, hi ha els efectes secundaris i quin tipus d'alimentació convé per cada un dels efectes. Jo diria que el que vagi atrafegat, que tingui molta feina, que sigui del sector mèdic, del sector nutricionista, del sector família, del sector pacient, quan vagi cap aquí tindrà la sensació de que troba una petita solució. Tu cliques i hi ha una frase que et diu cap aquí o cap allà. I si tu entres en la guia i obres les pàgines centrals, et diu
lo del polo de síndria, o et diu a l'ús del gengibre, o a l'ús de... Són coses molt, 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 molt senzilles, molt nutricionals i que poden fer la vida més fàcil absolutament a tots els que estan involucrats en el procés de càncer. Jo ja no dic res més. Recomano a tots els que esteu aquí que navegueu per aquesta web. Us asseguro i us garanteixo que serà un ajut per vosaltres i per tots els que teniu al costat, i tant de bo, a partir d'avui, si avui som aquí 200 i tenim cada un la possibilitat d'ajudar a 10, doncs hi ha 2.000 persones que podran tenir una informació que els hi farà la vida més fàcil en un moment crucial de la seva vida i de la seva salut. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marta. Per cert, sabeu que ara tenim la part de la xerrada que tindrem a les expertes del bio, després obrirem per les vostres preguntes i després podem prendre'ns alguna coseta junts. Aquí fem un tercer temps intern. En aquest moment ens acompanyaran persones de la Fundació Alícia. La Fabiola Juárez estarà amb nosaltres. Per si voleu, la Fabiola, que la tinc. On la tinc, la Fabiola? Fabiola està aquí. Aixeca't, sisplau, Fabiola, que així et fitxem. La podeu atacar quan acabem la sessió, si teniu preguntes sobre aquest projecte o d'altres coses. Això et passa per posar-te voluntària. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Ara recuperem el format habitual, em seuré aquí, cambiaré al castellano, porque sabéis que luego estas sesiones se pueden ver en YouTube, en podcast, etcétera, etcétera. Y voy a pedir, por favor, que me acompañen nuestras personas expertas de esta tarde. Primero, la doctora Josune Baraibar. Ella es oncóloga médica y miembro del grupo de cáncer colorectal del BIO. Le damos un aplauso. Gracias. Bienvenida. Gracias. Por cierto, Josune, ¿Baraibar? ¿Lo he pronunciado? Baraibar. Baraibar. Bien, ha sido una moneda al aire, pero he acertado. Gracias. Y disculpa por no haber preguntado antes. También a la doctora Adriana Alcaraz, que es nutricionista del mismo grupo del BIO. Adelante. Bienvenida. A Marta Gómez, que es dietista nutricionista de la Unidad de Apoyo Nutricional del Hospital Valdebrón. Y al doctor Paolo Nuciforo, jefe del Grupo de Oncología Molecular del Valdebrón Institute of Oncology. Bienvenidos. No me quiero enrollar mucho en la introducción, pero sí quería hablar 2 minutos para centrarnos. Porque aparentemente hoy queremos cubrir mucho campo. Hablamos de nutrición, alimentación, de microbioma, de su relación con el cáncer. Nos han llegado muchísimas preguntas supongo que muchas de las personas que estáis aquí y de algunas que no podían venir y que han enviado sus preguntas. Intentaremos atenderlas en la segunda parte de la charla. Pero nos vamos a intentar centrar en cómo podemos ver con ojos del siglo XXI, con una visión crítica y de salud y medicina basada en la evidencia, esa máxima tan tradicional, aquella de que tu alimento sea tu medicina, ¿no? Y tu medicina tu alimento. Porque entre cómo interpretamos esto en nuestras vidas y cómo luego esto se transforma en una realidad palpable de la que estaba hablando antes Marta, ¿no? Cuando llega un diagnóstico, la densidad y la calidad del tiempo cambia mucho. Tener acceso a información y saber qué hacer es absolutamente fundamental. Vamos a ver si nos podemos orientar un poco en ese salvaje oeste que es en algunas ocasiones esta temática. Arranco, y Josune, quiero hacerlo contigo. Cada vez más casos de cáncer colorectal, sobre todo en personas jóvenes, se tilda en algunas ocasiones de verdadera epidemia. Si vemos los porcentajes de aumento anual son de película de terror, francamente, son muy, muy fuertes. Se barajan muchas explicaciones. ¿Qué sabemos realmente, de manera palpable, con datos, de lo que puede estar detrás de ese crecimiento tan grande? Bueno, en primer lugar, sí que es cierto que los oncólogos cada vez vemos más pacientes jóvenes en la consulta y los que nos dedicamos al cáncer colorectal. También es verdad que en España no existe un buen registro de la incidencia de cáncer. Yeah. Entonces son incidencias estimadas y, sí, aunque sí que da la sensación, sí,
no está del todo científicamente demostrado este aumento. Aunque sí En que es España, probable que sí. en España. Los registros estadounidenses sí que los Sí, tenemos, tenemos algún decir, estudio eso europeo. es. Sí. Sí. ¿Por qué está aumentando el cáncer colorectal? Pues la realidad es que no lo sabemos a ciencia cierta y es algo en lo que nosotros tenemos muchísimo interés en saber por qué, pero sí que es verdad que probablemente esté relacionado con el estilo de vida, ¿no? Que en los últimos años hemos adquirido un estilo de vida occidentalizado con una dieta, una alimentación más rica en ultraprocesados, menos fibra y, por otra parte, una actividad mucho más sedentaria, ¿no? Hemos disminuido nuestro ejercicio físico y probablemente todo ello es lo que está contribuyendo a este aumento en la incidencia, a este probable aumento en la incidencia. Ok. Algunos de los elementos que describes caen bajo el paraguas del exposoma, ¿no? Que no es mi lotería genética, sino cosas que me suceden con el estilo de vida, como tú decías. Uno de los ingredientes que se baraja muchas veces ahí es el microbioma, sobre el que también ha habido cierta efusividad en los últimos años y se ha escrito mucho, y sobre todo los que no somos especialistas. Y, Paolo, esta es para ti. Te hago la pregunta general, luego ya sé que tendremos que aterrizar, que esto se puede hilar fino, pero ¿cuánto sabemos y cuánto desconocemos? ¿Cuánto hay de materia oscura en lo que decimos sobre el microbioma intestinal y cómo puede estar relacionado, por ejemplo, con este probable aumento de cáncer colorectal? Bueno, siento decepcionaros, pero probablemente Hombre, no saldréis empieces así. con más dudas que, ¿no? que certidumbre. Sí. Es verdad que durante los últimos 10 años nuestros conocimientos sobre el microbioma ha aumentado muchísimo, y eso gracias a lo que es el desarrollo tecnológico. Antes lo que conocíamos era lo que podíamos meter en un cultivo y crecía en este cultivo. Con la posibilidad de poder secuenciar el genoma, no solo humano, pero también el metagenoma, que es el genoma de las bacterias, hemos descubierto que hay mucha más dark matter, esa sustancia que poco conocemos, que representa probablemente 99% de nuestra identidad, aunque parezca raro, porque somos más diferentes a nivel de composición bacteriana que composición de genoma humano. Y eso es porque tenemos trillones de bacterias, ¿no? Estas trillones de bacterias algo tienen que hacer. Y ese algo depende mucho también de lo que es nuestro exposoma. Es decir, lo que comemos, lo que respiramos y muchos otros factores. Es decir, que estamos empezando a entender más, pero aún queda mucho por estudiar, sobre todo en todo lo que es el papel del microbioma en cáncer. Y eso, si queréis, podemos comentarlo más adelante, pero hay datos claros, experimentales, hay estudios observacionales que correlacionan composiciones bacterianas o algunas bacterias en concreto con el desarrollo y progresión de cáncer. Pero ahora mismo hay pocos estudios de intervención, es decir, modificar el microbioma, que cómo impacta en la respuesta, por ejemplo, del tratamiento de un paciente. Y eso es la forma al final de demostrar que esta información tiene un impacto en la práctica clínica, si no se queda como investigación. Claro, hay mucha ciencia básica, muy necesaria para sentar las bases, pero es básica. Y a veces se nos olvida. Yo antes, justo antes de empezar la sesión, les estaba preguntando igual lo habéis leído en los medios. Esta semana, ayer o antes de ayer, aparecía un artículo en Nature que creo que ha aparecido ya en los principales periódicos, ¿no? Que dice que una bacteria y una toxina de una bacteria explica, hay algunos titulares que son muy superlativos, por qué tenemos una epidemia de cáncer colorectal en veinteañeros, ¿no? Uno lo puede exagerar mucho, luego te vas al dato y es un paper maravilloso, está muy bien publicado, pero habla de un probable efecto de una probable toxina en unos probables genes, porque todavía se está construyendo y es inevitable de alguna manera que sobre todo cuando pasamos a la comunicación social o a los medios, pues que no hacemos paper talk, ¿no? Sino que es como,
lo has encontrado. Fantástico. Entonces, a partir de ahora, ¿qué tengo que evitar? ¿La E. coli con qué? Y a partir de aquí empiezo a... Eso, sí. Es muy peligroso. Ese tipo de información es muy peligrosa, sobre todo porque has mencionado E. coli, y E. coli está en todas partes. Sí, claro. Está en todas partes y es también un probiótico. Sí. Entonces, bueno, cuidado con la información que llega. Tenemos ese tipo de información que es muy, muy básica, de data, de bioinformática. Y luego hay algunos proyectos, Adriana, si no recuerdo mal, que lleváis a cabo en el ecosistema de Valdebrón, en el que, por ejemplo, estáis intentando recabar información sobre hábitos de vida, cómo afecta a la microbiota y qué hacéis con ese tipo de información. Sí, este es un proyecto que es en colaboración con Harvard, que se llama The Optimistic Project, y lo que queremos hacer es intentar investigar qué está pasando en esta microbiota de los pacientes con cáncer colorectal. Y como que sabemos que el microbioma es algo muy variado y que sí que la alimentación puede influir en él, nos parece fundamental pues, ver un poquito qué es lo que está comiendo estos pacientes, ¿no? Y la manera de analizarlo es sobre todo a partir de cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos, ¿no? Que lo que hacemos es les preguntamos una batería muy ancha a los pacientes de qué es lo que hacen ellos, ¿no? Pues cada cuántas veces tomas esta naranja, esta fresas, ¿no? Y con esto tenemos una información bastante general, pero sí que podemos ver un poquito el patrón alimentario de esta persona. Y esto lo estamos haciendo porque creemos que si luego vamos a analizar las heces, ¿no? Por ejemplo, gran parte de lo que hemos comido son heces, ¿no? Pues nos parece pues, interesante, de hecho necesario correlacionar pues, lo que vemos en el microscopio con lo que el paciente está ingiriendo. Y es por eso que utilizamos estos cuestionarios para ver un poquito su alimentación, así un vistazo muy general, ¿no? Oye, y una cosa, hago la pregunta incómoda. Uno de los sanbenitos que acarrea desde hace mucho tiempo este tipo de preguntas es que, claro, tienes que confiar en que yo recuerdo, con buena intención, pero que yo me acuerde, pues igual que todo el mundo ve los documentales de la 2 y fuma mucho menos y bebe mucho menos de lo que luego consumimos en el país, que te están diciendo la verdad. ¿Cómo se tiene en cuenta ese tipo de ruido que tiene que haber necesariamente? Totalmente. O sea, el sesgo del observador también está, ¿no? Sí. Porque si sabes que lo vamos a mirar, pues normalmente hay gente, ¿no? que adecua un poquito las respuestas, ¿no? Claro. Sí que es verdad que con esto no queremos tanta precisión, lo que queremos es más patrones, ¿no? O sea, y sobre todo los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos nos van bien cuando estudiamos una población amplia. Es decir, con un cuestionario de un paciente no hacemos nada. Lo que queremos ver es patrones, ¿no? Y también ahora cada vez está más en auge, también fue en Nature, que estamos viendo a través de la sangre, se puede ver qué tipo de alimentación ha tenido muy concreto, ¿no? Por ejemplo, el consumo de carnes rojas. Esto en el Valle todavía no lo estamos haciendo, ¿no? Pero que este sería más como concreto con biomarcadores en sangre. Esto es un Nature y o sea, muy concreto, pero sí. Qué guay, qué interesante. Perdón. Sí. O sea que la metodología, ¿no? de preguntarle directamente al paciente qué ha comido usted no es la mejor, ¿no? Por eso, porque hay sesgos, porque uno no recuerda, porque quiere mostrar su mejor versión. Pero también, por lo que decías antes del exposoma, que el exposoma es el conjunto de factores a los que una persona se expone a lo largo de toda su vida, desde el nacimiento, incluso desde la concepción. Entonces, en ese sentido, sí que se ha intentado poner una solución a esto, que es estudiar cohortes de sujetos sanos desde su nacimiento o desde su infancia, e ir recogiendo todo su exposoma, aquello a lo que se expone a lo largo de toda su vida. Problema de esto, que tendremos los resultados, pues igual dentro de 60 años, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, o sea, toda metodología tiene sus pros y sus contras, pues hay que hacer lo mejor que lo podamos con los medios y técnicas que tenemos. De hecho, perdone, ha salido hace poco el Nature de Healthy Aging, no sé si lo habéis visto, que siguen a estos pacientes, ¿no? Que son las cortes de las enfermeras, que es una corte americana, y lo que hicieron es, en función de las respuestas que los pacientes habían, bueno, eran sujetos sanos, las personas habían respondido, hicieron un score de lo sanos que habían envejecido. Sí. Y eso fue a partir de estos cuestionarios, así que sí que tienen valor, pero más cuando hacemos estudios con muchos pacientes, ¿no? Se dan algunas, momento nerd, ya que estamos sacando, se dan algunas paradojas. Hay algunos estudios también de estos con cortes maravillosas de sanitarios en Estados Unidos que dan resultados
absolutamente locos, como por ejemplo que el consumo de destilados se relaciona con mejores indicadores de salud cardiovascular. Que eso, claro, un whiskazo, si yo me tomo un whiskazo y estoy mejor de salud cardiovascular. No. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se permite tomarse ese whiskazo habitualmente? O sea, que enmascaras muchos efectos poblacionales, socioeconómicos, de tradiciones culturales, etcétera, detrás de ese tipo de cosas. Lo digo por aquello de un café por la mañana reduce el riesgo de cáncer, un trocito de chocolate le arregla a uno. Ese tipo de cosas se tienen siempre que tomar con mucha distancia, ¿no? Y con esta información que tenemos, básica, tentativa, con sus limitaciones, pero tan necesaria, Marta, ¿qué hacemos? Porque luego, mientras tanto, seguimos trabajando y seguimos teniendo que atender a pacientes. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentáis a la hora de tratar a pacientes y a la hora también de, entiendo que dialogar con vuestros pacientes que vendrán con sus ideas? Sí que es verdad que últimamente vemos más las preguntas de mitos alimentarios que intentamos afrontar, pero la verdad que el día a día es... estas son las recomendaciones, damos la explicación, la adaptamos mucho al máximo posible, ¿no?, al paciente, y la verdad que no encontramos con muchos más problemas a día a día. ¿De verdad no tienes muchos mitos alimentarios, dietas alcalinas? Suelen preguntar dieta cetogénica. Antes estaba hablando Marta del teflón, hay un montón de mitos. Sí. Y tienen las dudas, lo resolvemos, Sí, ok. y la verdad que no suelen. Sí que es verdad que una cuestión, ¿no?, que siempre suelen retirar más sería el tema de los carbohidratos. Ahí explicamos que una cosa es retirar el azúcar añadido y otra cosa es evitar el carbohidrato de la dieta. Entonces ahí intentamos reconducir, pero la verdad que... Porque la situación es que te llega gente que lo que dice es voy Sí, a eliminar hay los un carbohidratos de mi dieta porque eso frenará. Ya lo han eliminado porque han leído que Ok. el azúcar, ¿no?, alimenta al cáncer, entonces retiran todo el grupo de los carbohidratos. Entonces, muchas veces pues vienen con esta pérdida de peso que se traduce en una pérdida de masa muscular y que a la hora de afrontar los tratamientos la tolerancia no va a ser la misma. Paolo, ¿pasa lo mismo con, ya sé que tú no estás con pacientes directamente, pero con el ámbito del microbioma, los probióticos, prebióticos, esto también se vende, quiero decir, creo que todas tenemos la experiencia, ¿no? Vamos a la sección de parafarmacia y nos venden un montón de cosas que nos prometen equilibrio intestinal y salud. ¿Esto hay donde sostenerlo? Bueno, yo te hablo desde mi visión científica. Sí, os preguntaré a todas. Porque luego la parte más no directo contacto con el paciente la dejo, ¿no?, a quien sabe más. Pero es cierto que el tema probiótico, prebiótico es algo que se escucha mucho. Es verdad que tenemos un problema de ley que establezca, ¿no?, lo que es un probiótico versus algo que ya es un fármaco, ¿no? Hay muchos claims que se hacen de bacterias que pueden mejorar el estado de salud. Las llamadas alegaciones saludables, ¿no? Esa alegación, están reguladas. Ahí hay que tener cuidado de lo que es un claim justificado versus algo que tiene una validez o no tenga validez científica. También hay muchas directivas, instrucciones sobre cómo tiene que validarse, entre comillas, una nueva cepa bacteriana como probióticos. Y con el conocimiento que ahora tenemos, el día de hoy, se descubren cosas curiosas como lo que se comentaba antes sobre algunos probióticos, ¿no? Escherichia coli. Hay una cepa de Escherichia coli que es el Escherichia coli Nisle 1917 y no sé si conocéis ese caso curioso porque esa cepa se descubrió en 1917 por un científico alemán y la aislaron de un soldado que fue el único resistente a una toxina gastrointestinal, es decir, el único que no desarrolló diarrea esencialmente. Entonces la aislaron y a partir de allí se empezó a utilizar esta cepa bacteriana como probiótico.
Si miramos las publicaciones más recientes, por ejemplo, la última que tú mencionas, esa bacteria tiene un gen que se llama PKS, que codifica para una toxina que se llama Colibactin. Esa toxina, hay evidencia científica hoy que puede causar mutaciones en el ADN humanos en modelos experimentales y eso desarrollar cáncer. Claramente vosotros decís, ok, modelos experimentales, hay que ver si esto efectivamente pasa en los pacientes. Y lo que se vio es a través del desarrollo de una firma mutacional, esta toxina induce en el ADN una serie de mutaciones, de alteraciones muy concretas, muy específicas, y se puede encontrar estas firmas mutacionales en pacientes con cáncer colorectal. ¿Eso qué significa? Que probablemente la exposición a esta toxina y a esa bacteria en algunos sujetos, y ahí no sabemos por qué algunos sujetos desarrollan y otros no, puede desarrollar cáncer. ¿Qué quiero decir aquí? Es que necesitamos más informaciones a la hora de tomar probióticos, porque aún no tenemos todas las evidencias, sobre todo cuando combinamos un probiótico con un fármaco en un paciente oncológico, sobre todo los pacientes que tienen un déficit en el sistema inmune. El combinar, cuando aún no sabemos el tipo de interacción que puede determinar el probiótico con el cambio en la microbiota y la respuesta a este tratamiento, es algo que no deberíamos hacer. Es algo que ahora mismo no se aconseja en un paciente con problemas tomar probióticos sin tener informaciones. Pero yo aquí me gustaría, y lo abro a Josune y al resto, yo creo que la percepción es de que daño no puede hacer. La percepción popular, ¿no? Un probiótico, estos sobrecitos que me pongo con el té, este yogur enriquecido en algo que ha puesto el de marketing en la etiqueta, que daño no puede hacer. Entonces, lo que me estás diciendo es que no solo no sabemos que tenga un beneficio, en muchos casos, sino que encima podemos estar generando interacciones que no conocemos. Josune, ¿tiene esto sentido? ¿Deberíamos optar a no tomar este tipo de cosas si no tenemos base para ello? Claro, es lo que dice Pablo, que no existe evidencia científica suficiente para apoyarlo. Tampoco hay evidencia absoluta de lo contrario. Sí, pero o sea, ante la duda y luego que tenemos otras maneras de modificar el microbioma hacia un microbioma que probablemente sea más saludable a partir de la alimentación. Entonces, recuérdanos cómo, aunque sea bueno, muy cansino. Adriana, o Adriana, por favor. Sí, a ver, sí que es verdad que con lo del ENISEL estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y un probiótico que tuviese un E. coli, yo personalmente no me lo tomaría tampoco, pero el bifidobacterios, lactobacillus, ¿no? Que son bacterias que ya sabemos que están en diversos sitios del cuerpo y que estos sí que los podemos tener a través de la alimentación, o por ejemplo con los fermentados, los lácteos, pues esto sí que es una buena manera de dar este probiótico, ¿no? De lactobacillus, sobre todo las bifidobacterias que se encuentran en los fermentados y el yogur, y aparte es proteico, ¿no? Y es de fácil digestión, así que hay alimentos que nos van a beneficiar, y también es verdad que la cantidad de microorganismos no es tan alta como la que nos estamos dando en un probiótico, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay algunos contextos, ¿no? Unas diarreas muy agudas, pues bifidobacterios, pues a través de la alimentación, pues ahí siempre está seguro, ¿no? Porque con esto sabemos que siempre lo puedes hacer. En cepa, lo que decía Josune, lo que decía Paula, no hay tanta evidencia, ¿no? Pero sí que yo me tendría que decantar un poquito más para bifidobacterios y lactobacillus, que estos sabemos que es los que suelen estar dentro de la microbiota sana, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que sería razonable encauzar un poquito nuestra dieta para obtener este tipo de bacterias o de microorganismos, ¿qué nos dirías? Además de los lácteos o... Principalmente serían fermentados. ¿Fermentados? Yogur, kéfir, luego también hay la kombucha, las coles estas fermentadas tipo kimchi y ashiris, exactamente. Esos son probióticos. Tenemos que distinguir lo que es un probiótico de un prebiótico. El pro es la cepa viva y el pre
es lo que alimenta, o sea, de lo que comen estas bacterias vivas, ¿no? El pro lo encontramos en los lácteos fermentados, sobre todo, en la kombucha, ¿no? En el kimchi, etc. Y el pre es sobre todo la fibra. Por ejemplo, la fruta, la verdura, esto es el alimento para que las bacterias puedan sobrevivir, ¿no? Y las dos, si no tenemos comida y no tenemos bacterias, pues no crecen la una ni la otra, ¿no? Así que esto es el pro es la cepa viva y el pre es la fibra, que es lo que se alimentan estas bacterias buenas. Genial. ¿Alguna de las cuatro se atrevería a ayudarme a entender dónde está ahora mismo el punto de evidencia sobre el consumo de carne, en especial carne roja? Con las discusiones, de nuevo, estoy actuando de tonto útil. Es que hay mucho lío, es que uno no sabe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién se atreve o no? ¿O es tanto lío? ¿No atrevéis? Por favor. Si quieres ya contesto yo. Nosotros siempre recomendamos que sean cortes magros y evitando al máximo posible la carne procesada, eso sí. ¿Qué es procesada? ¿Qué es procesada? Salchichas, hamburguesas, todo lo que venga envasado, básicamente. Es decir, yo apostaría más por la proteína de origen vegetal y de origen animal también, pero a base de pescado, huevo y carne magra, que serían pollo, pavo, conejo y partes magras de los alimentos proteicos. Sería en este punto. La recomendación actual para la población general son hasta 2 raciones a la semana de carne roja. Esto ya va un poquito de ¿no? a nivel pero es una de estas cosas, es un poco como el alcohol, ¿no? Es decir, no hay límite por debajo. Si decido hacer 2 al mes... Sí, lo del alcohol pues, es un tema pues también que no va está mal. totalmente exacto, porque hay incluso profesionales que lo recomiendan. Nosotros, por lo menos desde nutrición de oncología, Sí. el consumo de alcohol está totalmente desaconsejado. Cero. Yo sí, igual que hay con otros alimentos que pues de vez en cuando, ya que te dan, ¿no? Pues ese placer a nivel de... Con el alcohol sí que somos más rígidos. Tajantes. Sí. Os quiero hacer una pregunta yo más de mi cosecha y abriremos los micrófonos. Vayan calentando, por favor. Tenemos micros por aquí, ahora aparecerán. Y os hago una pregunta abierta, que espero que no sea muy rollo. Pero estamos hablando de lo que es más bueno o mejor y gestiona mi riesgo personal de una enfermedad que es terrible. Y esto es un terreno abonado para la culpabilidad. Yo entiendo que muchas de las personas que encontráis tiene que ser difícil gestionar cómo he comido yo, esto me lo he causado yo, qué responsabilidad tengo yo en esto, qué cambios tengo que hacer ahora en mi vida. También la comida no solo es alimento, no es la gasolina, la fibra de estas bacterias buenas. Comemos culturalmente, comemos por placer, comemos por... Ostras, es una cosa complicadísima. Empiezo... ¿Cómo lo gestionas? ¿Cómo gestionas cómo te llega esta...? A ver, yo creo que es normal, ¿no? Que cuando te dan el diagnóstico, lo primero, como lo has explicado muy bien, es decir, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué puedo cambiar a partir de ahora para llevarlo mejor? Y es aquí donde entran pues, toda la información que encontramos en redes, por internet. Sí que quiero dejar claro que por internet puede publicar absolutamente todo el mundo, pero que os guiéis mucho por la base, ¿no? La evidencia científica. Entonces, con criterio, cositas, ¿no? Que sean más lógicas, como ha comentado Yosun al principio de la charla. Sí que es verdad que la alimentación de ahora se está, ¿no? occidentalizando cada vez más y tenemos que volver hacia el patrón de dieta mediterránea, que más es el de aquí. Yo creo que un poquito por aquí irían los pasos. Yo tenía un amigo que decía, con un poco de mala leche, que la dieta mediterránea son los padres, que realmente... ¿Dónde está la dieta mediterránea, no? ¿En qué consiste, no? Ariana, sí, ¿qué es? Totalmente ¿Dónde está? de acuerdo. Es que la gente dice, come bien, muévete, ya. Claro. ¿Qué quiere decir come bien? No, es como, creo que nadie lo sabe. Sí, tú, pórtate ¿no? bien, relájate, Sí, sal de tu zona de confort. Yo soy siempre más partidaria de añadir cosas a la dieta más que quitarte, ¿no? Pues vamos a añadir fruta, vamos a añadir verdura. Lo que sí que sabemos es que una dieta basada en vegetales es lo que mejor nos va a ir. Baja en alimentos procesados siempre, y que sean carnes
o sea, rojos menos, ¿no? Pero sobre todo añade que en comida y cena tengas algo de vegetal en tu plato. Y que este sea el alimento principal. Si hay pérdidas de peso, hay asteriscos en lo que estoy diciendo, ¿eh? Estamos hablando de alimentación saludable. Que el vegetal siempre tenga que estar en la comida y en la cena, ¿no? Pero es que he comido al mediodía ensalada, pues por la noche un puré, pero que también esté presente, ¿no? Intentamos añadir algo de fruta, porque si añadimos, estamos desplazando otros alimentos menos sanos. Por ejemplo, el desayuno, pues siempre intenta tomar una pieza de fruta al desayuno. Pues quizá de las 3 galletas te apetecerá tomarte una, porque ya te habrás saciado un poquito más, ¿no? Esto de añadir, pues si podemos siempre aceite de oliva virgen para cocinar, tanto para alinear, ¿no? Intentar pues esto que la parte proteico no siempre sea de carne, pues intentamos poner más pescado, huevo, legumbre también, ¿no? Y sería esto, sobre todo que en nuestra dieta añadamos vegetal a las ingestas, en comida y cena, verdura, y por lo menos 2-3 piezas de fruta al día. Si hacemos esto, nuestra calidad de la dieta ya va a aumentar muchísimo. Y hundes las ventas de las air fryers, que están muy de moda, pero claro, comer fresco y más, claro. Pero la air fryer está bien, ¿eh? La air fryer. La air fryer, sí, usada en su justa medida, ¿verdad? Sí, no, es una muy buena opción. Quiero recordaros que si tenéis preguntas, podéis levantar la mano, os acercarán un micro. Como me toca hacer de pitufo gruñón a mí, sí os pediré, porfa, que sean preguntas y que intentéis ser lo más breves posibles porque así aprovechamos al máximo a las personas que tenemos aquí. A mí me gustaría puntualizar sí, por favor, que al inicio de la pregunta decías lo de la culpabilidad. O sea, hay que huir de ese sentimiento de culpabilidad. Lo primero, porque luego ves en la consulta pacientes, muchos de ellos jóvenes, volviendo a lo del inicio, que no tienen obesidad, que han hecho ejercicio físico toda su vida, que su patrón de alimentación parece saludable y no sabemos bien por qué tienen la enfermedad, ¿no? Que quizás sea otra cosa, puede ser la contaminación o cualquier otro factor. Y pues es que realmente a día de hoy no sabemos bien cuál es la causa, probablemente tampoco sea la carne roja que en vez de comer 2 a la semana comió 3, ¿no? Sino que es un conjunto de factores. Entonces, desde luego, hay que huir de ese sentimiento de culpabilidad y poner más el foco en qué hacemos a partir de ahora, sino en qué he hecho a título personal en el pasado que me ha llevado a esta situación. Porque no lo sabemos y tampoco sabíamos en ese momento que eso era malo. Entonces, sí que creo que es muy importante eliminar la culpa. ¿Y cómo lo equilibras con la prevención razonable? Porque también sabemos que fumar, pues creo que no. Fumar es como, claro. Es lo único que está por Fumar encima del alcohol, ¿no? Que es no. Y sanamente tenemos un 30% de la población que fuma regularmente. Sí, bueno, eso hay que diferenciar 2 cosas. Las medidas que uno puede hacer a nivel individual, ¿no? De elegir las opciones que son más saludables, pero luego también está a dónde me lleva la sociedad. Entonces, claro, desde el punto de vista de la sociedad, a nivel de las sociedades, las entidades, los gobiernos, también habría que facilitar que las opciones más saludables sea también la decisión más fácil. Quiero decir, es que vas al supermercado y muchas veces ves que los alimentos que te están diciendo que pueden mejorar tu salud son los más caros y los ultraprocesados son los más baratos. Pues claro, a veces desde el punto de vista económico, y también son los más palatables, ¿no? Los que al gusto son más apetecibles. Pues es que todo te está llevando a que elijas el ultraprocesado. Entonces, realmente habría que conseguir que esos alimentos sean menos apetecibles y más caros y que la fruta, la verdura, el aceite de oliva, las carnes magras sean más baratas y mejores, y tú tomes esa decisión. Entonces, es un poco la conjunción de lo que yo decido a nivel individual y hacia dónde la sociedad me lleva. Y eso es algo contra lo que hay que luchar entre todos juntos. ¿Puedo aprovechar y haceros una pregunta aquí a mano alzada? Porque normalmente este tipo de cosas, desde lo público actuamos pues, con tasas, ¿no? Con impuestos. Uno lo que puede hacer, o prohibir directamente, que creo que no hemos prohibido el tabaco, no vamos a prohibir los donuts. Pero podemos grabar. ¿Estaríais de acuerdo con subir, digamos de manera valiente, los impuestos a las comidas que son menos saludables? ¿Sí? Y pregunta, bajad la mano los que... No. Quiero la mano arriba, eso es. Y ahora bajad la mano aquellas personas que... No os miraré, luego no os miro el DNI. Pero aquellas personas que luego les cuesta gastarse una pasta en la comida más saludable. Yo soy el primero que va a bajar la mano.
quiero decir que no lo pago en impuestos, pero a veces sí que miro y acabo comprando algo que es más económico y más razonable cuando estaba dispuesto a que me lo impusieran. ¿Os sentís identificados, identificadas algunos? Sí, ¿no? Es más fácil que me impongan el impuesto, ¿no? Pues desde el punto de vista político es un suicidio. Entonces es muy difícil que un político quiera poner impuestos a la comida basura. Eso es muy difícil. Pero bueno, eso sería para otra... os recuerdo... Perdone que te interrumpa de nuevo, pero Sí, no. podríamos añadir otra pregunta. Venga. ¿Estaríais dispuestos a que el aceite de oliva virgen extra fuera más barato que el aceite de girasol? Vale, pero estamos en la reunión de presupuestos. Pero entonces necesito subvencionar ese aceite de oliva. Claro, lo que puedo es hacer más caro. Claro, el con de... los impuestos del de girasol pago el de oliva. Esto empieza a parecer Trump, ¿eh? Lo van a pagar, lo va a pagar China, ¿no? Las legumbres son muy baratas y son un Sí, superalimento. eso es cierto. ¿El qué? ¿El qué? Las legumbres son baratas. Las legumbres son muy alimento. baratas Sí. y son muy poco sexys para lo maravillosas que son, Sí. ¿verdad? Pero las Unos podemos garbanzos hacer con más espinacas, sexys, ¿eh? unos garbanzos con espinacas es una cosa absolutamente Buenísimo. maravillosa. Y de bote mismo si no tienes tiempo. Sí. Un poco más sí. caro, pero sí. La fruta de temporada. O sea, Exactamente. Ahí está. Estoy de acuerdo. Oye, yo os tengo más preguntas. Os recuerdo... no, aquí hay una pregunta, pues entonces ya os cedo. Y luego hay otra aquí. Primero aquí, luego aquí y luego aquí. No me caben más. Bueno, yo Intentaré acordarme de ti, pero retengo Yo es tres. un tema que ya habéis tocado, pero que no me ha quedado claro, que es sobre la proteína animal y si hay estudios científicos sobre la relación de proteína animal y cáncer. No la recomendación, sino si hay estudios científicos sobre esto y más o menos qué dicen. Gracias. entonces, sí que hay estudios a nivel poblacional de que la incidencia de cáncer es, o más específicamente de cáncer de colon, ¿no? Por la relación entre el cáncer de colon y la carne roja, que las personas que consumían más carne roja tenían más cáncer, ¿no? La incidencia era mayor que en aquellas que que no consumían carne roja. Que de nuevo volvemos al mismo punto de partida, ¿no? La carne roja, esas personas no comían solo carne roja, comían también otras cosas, ¿no? Entonces, podemos decir a ciencia cierta y sin equivocarnos que existe una relación clara entre la carne roja y el cáncer de colon. Pues del todo no, ¿no? Pero sí que se objetiva una posible relación, ¿no? Entramos en el abanico de las probabilidades. También es interesante que hace un par de años se publicó un artículo en el que relacionaban una firma mutacional, o sea, unas alteraciones genéticas en los tumores de las personas con cáncer colorectal que parecía que se asociaba a la carne roja. Entonces, en conclusión, no podemos recomendar consumir carne roja en grandes cantidades. Lo que hay que recomendar es no consumirla en exceso. Y luego, que es que no todo es blanco y negro, ¿no? Un consumo puntual, ya sea de carne roja, de donuts o tal, no va a tener un impacto directo en que día de mañana a uno se le diagnostique de cáncer. Pero de nuevo, pues hay que intentar priorizar la carne. Sería sobre todo la carne ya roja, pero procesada, ¿no? Esta que en los Frankfurts, que la hamburguesa que tiene un porcentaje de carne muy bajita, ¿no? Esto es realmente lo que, o las albóndigas estas que son con carne que ya no sabemos ni de qué, que leemos los ingredientes, nosotros tenemos un producto y leemos la lista de ingredientes, eso es muy importante conocerlo. El primer ingrediente de la lista es el que está en mayor cantidad en el alimento. A medida que va pasando la lista, menor cantidad. Vale, esto es muy importante, ¿no? Cuanto más alimentos tenga un alimento procesado, menos bueno es, porque le hemos tenido que poner de muchas cosas. En cambio, si nosotros vamos al súper y buscamos un jamón dulce, ¿no? Que ahí, vale, miramos la lista de ingredientes y vemos que un 95% es carne,
esto es un buen procesado, ¿no? Porque realmente casi todo es carne pura. O, por ejemplo, si vamos al supermercado y queremos un gazpacho, leemos la lista de ingredientes, vemos que el primero es agua, luego tomate y todo tiene sentido. Y el aceite que han utilizado es el aceite de oliva virgen, pues es un procesado muy bueno, es un buen procesado, ¿no? Se tiene que distinguir un ultraprocesado de un buen procesado. Y esto creo que empodera mucho a vosotros que podáis distinguir, ¿no? De un ultraprocesado, muchos ingredientes, no entiendo ni la mitad. Un buen procesado, leo, lo entiendo todo y creo que tiene sentido. Pues esto sí que sería un alimento que podemos consumir en nuestro día a día sin ningún problema. Gracias. Tenemos otra pregunta por aquí. Luego, si tenemos tercer tiempo, os preguntaré por los poliomavirus y estas historias que llevan 10 años sin publicar nada, ¿verdad? Y es interesantísimo como mecanismo causal de explicación de estas cosas. Adelante, Hola, por favor. buena tarde. Quería preguntaros desde el punto de vista científico, ¿qué opináis de una persona que se ha cuidado toda su vida a nivel de alimentación, no ha fumado, no ha bebido, ha llevado una dieta sana mediterránea y aparte cuidándose de no tomar muchos azúcares? Bueno, se ha cuidado muchísimo y al final tiene un cáncer de pulmón que se lo han diagnosticado ya en fase 4 y esta persona lo que sí ha sido ha llevado una vida muy estresada y ha sido una persona, bueno, es una persona altamente sensible, ha sufrido mucho por todo lo que pasaba en la vida, en el mundo, por su familia, siempre sufriendo y con un nivel de estrés alto. Entonces, aunque ha llevado una vida en el tipo de alimentación y todo muy, muy saludable, ¿qué opináis del estrés si puede llegar a producir un cáncer? Muchas gracias. Gracias. Bueno, respecto a la primera parte del estilo de vida saludable, pues es que lo mejor que se puede hacer, ¿no? Si el estrés tiene un papel en el cáncer, ¿no? como agente causal, pues es posible que sí, ¿no? Porque al final también el estrés puede tener un papel como inmunosupresor y la inmunosupresión también puede ayudar. Pero tampoco podemos decir que claramente la causa de ese tumor es el estrés, ¿no? Es lo que decíamos antes. Al final hay muchos factores que pueden contribuir, algunos que conocemos y otros muchos que no. Entonces, desde luego, pues volvemos a lo mismo. Idealmente habría que reducir el estrés al que estamos sometidos, que a veces es muy fácil de decir y muy difícil de hacer, ¿no? Pero tampoco podemos decir que claramente sea la causa de un tumor en concreto. Tenemos otra pregunta por aquí. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todo el equipo. Yo quería preguntar sobre el famoso tema de los suplementos. ¿Qué opináis? Bueno, cuando una persona pasa por un proceso oncológico, hace una quimioterapia, una medicación, etc., etc., el hecho de suplementar o no suplementar. Ahora mismo se habla mucho del magnesio, del omega 3, en concreto relacionado con el cáncer de mama. Bueno, la creatina también quería sacar el tema porque sí que yo he leído algún estudio, que hasta lo comenté con mi oncóloga, sobre, bueno, que se ha hecho unos estudios con ratones, que se ha visto que podía desencadenar metástasis. Esto está ahí en ratones solo. Mi oncóloga me dijo, ningún problema, se puede tomar. Un poquito todo este mundo, ¿no? Que es muy, muy extenso, muy grande. Supongo que hay una parte que es negocio, otra que no, que realmente son útiles. Y también, en el caso de que esas analíticas de esa persona estén bien, no haya nada, no haya ninguna deficiencia, sí es beneficioso tomarlo, ¿o no? ¿Quién la quiere ¿Estoy yo? Sí. Muy, muy buena pregunta, la verdad. Nosotros a nivel hospitalario, la verdad que si no hay deficiencia a nivel analítica, como bien dices, no solemos recomendar la suplementación. En principio, con la dieta ya tendríamos que cubrir. No por dar por exceso significa que vaya a generar un beneficio. Incluso hay estudios que al revés.
que han demostrado que por dar vitamina A, las antioxidantes, generan la respuesta contraria. Entonces, mucho cuidado en el tema de suplementar, siempre comentarlo con vuestro oncólogo, ¿no?, de referente. Nosotros sí que es verdad que a nivel hospitalario, cuando hay un déficit calórico proteico, sí que enviamos, ¿no?, o pautamos unos suplementos que es un complejo. Son vitaminas, pero es proteína, es carbohidrato. Y aquí es más para complementar la dieta. Pero tomar de por sí y a nivel general un suplemento vitamínico, yo no lo recomendaría. Gracias. ¿Queréis alguien más? ¿No? Tenemos otra pregunta por aquí. Nos quedan como 5 o 10 minutos si nos largamos un poco. Si somos breves, así entrarán más preguntas. No, por favor, ella, aquí en medio. Es que te has sentado en medio y tenemos una discusión. Tengo una pregunta por ahí y luego vamos allá. Bueno, muchas gracias. Yo quería estar muy bien centrada. Y mi pregunta es sobre qué hay de cierto, o sea, si podemos considerar que hay alimentos antiinflamatorios y, por otra parte, si hay alimentos proinflamatorios y qué pasa con el gluten. Antiinflamatorios, sí. Una dieta basada en vegetales es un perfil de alimentación antiinflamatoria, ¿no? Pero sobre todo la antiinflamación es una dieta saludable. No tanto, pues sí, por ejemplo, los arándanos, ¿no?, pues pueden tener un poquito más de antioxidantes, ¿no? Pero sobre todo sería añadir vegetal. Son los más ricos en antioxidantes y es realmente ahí es donde más tendrías esta dieta pues antiinflamatoria. Sería la dieta basada en vegetales, porque realmente sus componentes es como lo más antiinflamatorio. También grasas saludables, ¿no? Volvemos un poquito a la dieta mediterránea. De por sí ya es antiinflamatoria. Pescado azul, si puede ser pequeño, mejor. Atún, pues intentamos comer el bonito, ¿no? Y mejor si viene en tarros de vidrio. Legumbres, pues también son un vegetal, podríamos incluirlo. Y luego más proinflamatorio sería alcohol, principalmente, y los procesados, porque tienen muchas grasas estas trans, ¿no?, que decimos, y también muchos azúcares, de estos azúcares simples, ¿no?, que esto lo que hacen es un pico de glicemia y luego sí que pues, esto puede ser como más proinflamatorio, ¿no? Sobre todo sería en potenciar la fibra y las grasas saludables. Esto sería como lo más antioxidante que podemos hacer en nuestra dieta. Claro. Te pido el micro. Para llevar la pregunta a mi tejado en relación al efecto antiinflamatorio. Gracias. Al efecto antiinflamatorio de la dieta, como dice Adriana, la ingestión de fibras, uno de los efectos que tiene es aumentar una microbiota hecha de bacterias que son antiinflamatorios. Muchos de los efectos antiinflamatorios de la dieta debido a los alimentos son debido al metabolismo inducido por las bacterias. Esa fermentación de la fibra por parte de bacterias genera metabolitos que son antiinflamatorios. Y esto es un mecanismo que explica por qué comer fibras es saludable. Gluten, ¿sí? Gluten, o sea, una persona que no es celíaca o no tiene sintomatología a la hora de ingerir gluten, no deberíamos quitarle el gluten. O sea, no hay evidencia. El gluten inflama, no, es que quizás estamos llevando una dieta que está llena de gluten, pero porque son alimentos de baja calidad. No, por ejemplo, el pan del supermercado. No es que el gluten te esté inflamando, es que la dieta nos estamos exponiendo a todo el rato a trigo refinado y esto al final sí que por sobreexposición es lo que nos puede hacer como esta inflamación, pero no el gluten en sí, ¿no? Es más el perfil de la dieta. Y no hay recomendación para quitar el gluten si o bien no tenemos sintomatología o no tenemos un diagnóstico de una celiaquía. Es el mismo caso del whiskazo y la buena salud cardiovascular. Es una confusión. Tenemos una pregunta por ahí atrás. Nos quedan 5 minutillos, pero luego nos encontramos aquí fuera otra vez, así que podréis interrogar a nuestras expertas después, además de a los amigos de la Fundación Alicia. Por favor. Buenas tardes. Un poquito sobre la culpabilidad. En el momento en que he sido diagnosticada, siempre pensé que en toda mi vida nunca me he preocupado con alimentación orgánica. Entonces, cuando hablamos de aumento de ingestión de vegetales y carne magra,
hay riesgo real, o sea, es una otra preocupación que tenemos que tener con hormonas que se inyectan en los pollos o vegetales que, bueno, que tengan, que no sean orgánicos, ya que esto después al final hace con que no sea lo más barato. Gracias. Gracias. ¿Alguien quiere meterse en este jardín? Muy buena pregunta, de nuevo. Actualmente, evidencia científica de que lo orgánico, ¿no? O lo ecológico, que creo que es por donde va la pregunta, tenga mejor o más beneficios, no hay. Entonces, la recomendación, por lo menos la que damos, no sería de cambiar a toda la alimentación ecológica. Ahora, si tú me vienes y me dices, mira, pues yo he probado, me gusta, perfecto. Ahora, lo que sí que diría, ¿no?, general, es que compres donde lo compres, sobre todo que lo laves bien, ¿no? Eso sí. Pero recomendar en general no lo haría. Me gustaría añadir una cosa. Vuelvo al ejemplo del whisky. Cuidado, porque lo que pasa es que son alimentos que son normalmente más caros. Entonces, lo que tienes es un estrato sociodemográfico con mejores indicadores de salud en general, que se pueden asociar, se pueden enmascarar detrás de comprar en el Admetller. ¿Vale? Porque se lo puede permitir. Que el Admetller no es orgánico. Pero eso... Además, y ahora voy, ¿vale? Una es que tu estilo de vida, oye, y encima, ¿no? Vale. Y además, acuérdate que orgánico es una decisión política, la que llegamos a una serie de estándares que se discuten y entonces le puedes poner la etiqueta o no le pones la etiqueta. Lo que haya debajo de esa etiqueta ha sido cambiante en las últimas décadas y, de hecho, podríamos discutir muchísimo. Lo poco que se publica, si no recuerdo mal, hay una variabilidad loca dentro de qué es orgánico y qué no es orgánico. Yo te diría producto local y de temporada. Aquí es donde encontrarás la fruta, la verdura con mayor cantidad de vitaminas. Y eso de comprar, por ejemplo, los arándanos, los frutos rojos, que tanto decíamos que bien, una buena recomendación es mirar dónde han estado producidos. Es distinto si han estado producidos dentro de la Unión Europea, de España, ¿no?, que aquí tenemos regulaciones que están mucho más estrictas, que en cambio se han estado en Marruecos. Pues esto sí que recomendaríamos de mirarlo, ¿no?, que esté por lo menos dentro de la Unión Europea y si puede ser de España mejor, porque ahí sí que hay diferencia en tipo de fertilizantes que han puesto, aguas con las que se han cultivado, ¿no? Y esto creo que es una recomendación que a nivel de precio es más económico, por esa proximidad, y que sí que tiene sentido hacerla. Oye, ya que ha salido de pasada, por favor, refrendad si es así o no. Hace muchos años que no hay ni antibióticos ni hormonas en la carne en la Unión Europea. Ya está todo regulado. Eso es de hace muchos años. Eso las famosas historias de Klembuter, estas historias que a todos nos suenan, eso quedó en el pasado hace mucho tiempo para bien. Una más. Y luego seguimos. Sí. Por favor, espera, con el micrófono que así te escuchan también en casa. Gracias. ¿Por qué no se fomenta dentro de los hospitales para las familias la Fundación Alicia? Porque yo tengo mi hija que está en proceso oncológico y en ningún momento me ha encantado la explicación que ha dado esta señora y me he quedado maravillada. Es Marta, es la directora de la fundación. No, es que nos cuadramos cuando... Ha hablado con tal sencillez y tanta sentido común que es que me ha encantado. Pero eso, no sé si tenemos aquí a los gestores del hospital como para responderte a esa pregunta. Pero desde la fundación... No, pero digo, desde el Colegio de Médicos y desde el Codinocat sí se recomienda la web. Ahí está. O sea, que tenemos el marchamo de responsabilidad, porque como en Internet hay muchas cosas, ¿no? Pues que sepáis que Oncolicia está avalado por el Colegio de Médicos y por el Colegio de Dietistas Nutricionistas. Qué bueno, gracias. Y ahora en la consulta lo vamos a recomendar todavía más. Alguna vez ya lo hacíamos, pero te tenías que acordar, pero ahora ha sido como un recordatorio que también nos va a ir muy bien a nosotros. Qué bueno, gracias. Bueno, punto y aparte. ¿Vale? Hacemos así, ahora seguimos aquí fuera. Quiero agradeceros, Josune, Adriana, Marta y Paolo, por este ratito aquí. Es un absoluto lujo teneros aquí, al BIO, al Vall-d'Hebron Institute of Oncology, por organizar esto y, por supuesto, a Marta y todo el equipo por recibirnos aquí en La Pedrera, en su casa. Muchas gracias y hasta la próxima.